I think all of this tells you that the American political system is broken, that there's a fundamental problem here, that any system that produces candidates like Joe Biden, Donald Trump, and Kamala Harris is in serious trouble. Two conditions have to be met before he will even agree to call a ceasefire. Trump is explicitly asked whether he would agree to those two preconditions, and he said no. I find it hard to imagine, given how much Russophobia there is in the United States, that he would be able to get away with doing that. Amigos, me gustaría compartir con ustedes una reciente entrevista con uno de los especialistas más respetados en relaciones internacionales, John Mearsheimer, quien ha criticado duramente a la Casa Blanca por llevar al país al colapso, por haber roto el sistema político en los EEU y por señalar que la única salida posible ahora puede ser una grave crisis interna o una guerra civil, la cual podría permitir reorganizar el sistema y encaminar al país hacia una trayectoria positiva de desarrollo. De lo contrario, la burbuja continuará inflándose y eventualmente estallará. Mearsheimer también ha arremetido contra Donald Trump y sus declaraciones de estar dispuesto a resolver el conflicto con Rusia en 24 horas. Según Mearsheimer, esto es imposible y Trump simplemente está jugando para la galería. Amigos, prepárense para escuchar los sabios pensamientos de este prestigioso profesor y yo, a su vez, compartiré algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en EEU. Así que, amigos, vamos allá. Antes de comenzar, quisiera decir unas palabras. Si alguien todavía está convencido de que en EEU florece la democracia y que es un jardín envidiable al que debemos aspirar, Mearsheimer desmantelará toda esa certeza en cuestión de minutos, comenzando con la idea de que las elecciones en EEU no se llevan a cabo del todo según los procedimientos democráticos, y terminando con el hecho de que cualquier presidente de EEU no es más que un producto del sistema actual, incapaz de cambiar el mismo sistema. Incluso Donald Trump, quien se considera a sí mismo un reformador, no puede desafiar al Estado profundo y a la enorme maquinaria de cabildeo. Y no lo hará porque el sistema lo aplastará y los cabilderos pueden causarle problemas con los que simplemente no podrá lidiar. Aún no es seguro, por cierto, que pueda ganar las elecciones, considerando las encuestas recientes en las que Harris supera a Trump y cómo se desarrollaron los primeros debates con Kamala. Este es otro matiz de la democracia en EEU. Los debates en el canal demócrata, ambos moderadores favorecen a Harris y todos los partidarios de Trump de inmediato declararon que Trump tuvo que defenderse de 3 adversarios. Ahora, amigos, escuchen lo que dice Mearsheimer sobre el sistema político en EEU y las perspectivas para resolver el conflicto en el país conocido. Esto es extremadamente interesante. Cita: la pregunta que deben hacerse es, ¿creen ustedes que Trump podrá cumplir su promesa? ¿Podrá llegar a la Casa Blanca y, en esencia, resolver el conflicto en el país conocido y mejorar las relaciones con Rusia, en particular con Putin? And in effect settle the war and improve relations with the Russians, and in particular improve relations with Putin. Trump cree que puede hacerlo. De hecho, Trump ha dicho que resolverá el problema en el país conocido si es elegido en noviembre, antes de asumir el cargo en la Casa Blanca. Personalmente, no creo que Trump pueda poner fin al conflicto con Rusia. Pienso que Trump finalmente mantendrá el statu quo. Believe that Trump will be able to shut down the Ukraine. I think that Trump will end up maintaining the status quo. Creo que la única cosa que podría cambiar el curso del conflicto y las relaciones de América con el país conocido es si este pierde en el campo de batalla. Considero que los eventos en el campo de batalla realmente importan, pero la idea de que Trump pueda llegar a un acuerdo con Putin es poco probable. La razón principal es que las demandas de Putin no son algo que Trump podría aceptar fácilmente. And the principal reason for that is that Putin's demands are not ones that Trump could easily accept. Hay que recordar que Putin dejó claro en su discurso del 14 de junio de este año que 2 condiciones deben cumplirse antes de que acceda a un alto al fuego y comience las negociaciones con Occidente. 2 conditions have to be met before he will even agree to call a ceasefire. Estas 2 condiciones previas son: primero, el país conocido y Occidente deben reconocer oficialmente que las 4 regiones que Rusia ha tomado ahora y para siempre son territorio ruso. Lo mismo ocurre con Crimea. Además, el pueblo del país conocido y los estadounidenses, estamos hablando de Occidente, deben aceptar el hecho de que el país conocido no puede ser parte de la OTAN. Deben declarar que el país conocido será un estado neutral. They have to declare that Ukraine will be a neutral state. These are the 2 preconditions that Trump has to agree to.
Estas dos condiciones previas son las que Trump debe aceptar antes de que Putin siquiera acceda a las negociaciones. En el debate con el anciano autómata, se le preguntó directamente a Trump si aceptaría estas dos condiciones previas, y él respondió que no. Trump was explicitly asked whether he would agree to those two preconditions, and he said no. Si no acepta estas dos condiciones previas, no habrá negociaciones y no habrá resolución. Trump debe estar dispuesto a aceptar el hecho de que el país conocido no puede ser parte de la OTAN y que las 4 regiones que Rusia ha tomado son parte de Rusia para siempre y Crimea pertenece a Rusia para siempre. Y esto es solo el punto de partida para las negociaciones. Me cuesta imaginar, dado el enorme nivel de rusofobia en EEU, que pueda hacer esto. I find it hard to imagine, given how much Russophobia there is in the United States, that he would be able to get away with doing that. Ella quiere continuar la política del anciano autómata, pero al mismo tiempo vemos que muchos republicanos en el Congreso no quieren apoyar al país conocido ni destinarle más dinero. Si Harris es elegida, ¿podrá mantener tal política? Eso aún está por verse. El punto clave que se puede extraer de su discurso en la convención del Partido Demócrata es que ella quiere mantener el curso actual y continuar apoyando al país conocido hasta que se logre algún tipo de resolución, que no se especifica, pero que podría lograrse. El problema clave al que se enfrentará será si puede obtener el apoyo del Congreso, ya que los republicanos se están oponiendo cada vez más a proporcionar fondos adicionales al país conocido. Por lo tanto, la política de EEU hacia él podría cambiar dependiendo de quién sea el presidente, pero también podría cambiar en función de la composición del Congreso. No está claro si Kamala Harris, si es elegida, podrá mantener el curso actual dado el creciente descontento en el Congreso y al mismo tiempo, si Trump podrá cumplir sus promesas de cambiar la política estadounidense hacia el país conocido. Vivimos tiempos interesantes. Amigos, antes de pasar a las declaraciones más incisivas de Mearsheimer sobre las próximas elecciones en EEU y las perspectivas futuras para el mundo en este contexto, me gustaría decir unas palabras. Primero, para todos los admiradores de Trump, esto es para ustedes. Este hombre impuso más sanciones a Rusia que nadie antes, y dudo mucho que vaya a hacer concesiones a Vladimir Putin sobre los temas que Mearsheimer ha mencionado. Putin tampoco van a hacer concesiones. Los nuevos territorios y la península son una historia cerrada, que no está sujeta a ninguna discusión. En última instancia, Trump tiene solo dos opciones: ceder, lo que es improbable, o seguir escalando, amenazando a Rusia o imponiendo más sanciones. Por eso Putin decía que Harris es una candidata más preferible, ya que ella es más predecible, no está interesada en negociaciones y no tiene planes de acabar con el conflicto en 24 horas, por lo que todo seguirá como hasta ahora. Esto significa que Putin no tendrá que renunciar a sus planes respecto al país conocido. Pero, como parece, la falta de disposición para negociar con Rusia podría llevar eventualmente a la destrucción final del hegemonismo estadounidense. EEU está atrapado y es poco probable que en Washington haya un plan claro para salir de esta trampa. Y ahora, amigos, escuchen lo que Mearsheimer dice sobre la política en EEU. En este contexto, ahora está bastante claro que tanto con respecto a Biden como a Trump, el público estadounidense no deseaba a ninguno de ellos como candidatos presidenciales. With regard to both Biden and Trump, the American public did not want either one of them to be running for president. En cuanto a Kamala Harris, no solo fue una vicepresidenta extremadamente impopular, sino que la mayoría de las personas, si se les pregunta, dirán que no está muy bien preparada para ser presidenta. Cuando se postuló para la presidencia, no obtuvo ni un solo delegado, y nadie pensaba que alguna vez sería presidenta de EU, salvo en el caso de que Joe Biden muriera en el cargo. En esencia, tenemos 3 candidatos que son extremadamente poco atractivos para el público. No se les considera los pesos pesados capaces de liderar a EU, especialmente en tiempos tan difíciles. Todo esto indica que el sistema político estadounidense está roto y hay un problema fundamental. I think all of this tells you that the American political system is broken, that there's a fundamental problem here. Cualquier sistema que produzca candidatos como Joe Biden, Donald Trump y Kamala Harris está en serios problemas. That any system that produces candidates like Joe Biden, Donald Trump and Kamala Harris is in serious trouble. ¿Por qué esto ocurre? Es difícil de decir. El hecho es que existe un gran descontento en el país y ese descontento se manifestó en el ascenso de Donald Trump y Bernie Sanders. Hay que recordar que en 2016, Bernie Sanders podría haber derrotado a Hillary Clinton en las primarias del Partido Demócrata si el Partido Demócrata hubiera dejado que el proceso siguiera su curso. Los líderes demócratas mayores interfirieron para que Hillary ganara a Bernie Sanders. Y lo mismo ocurrió en 2020. Sanders estaba en camino de vencer a Biden y los líderes mayores del Partido Demócrata
demócrata interfirieron para evitar que Sanders ganara. Así que el sistema político estadounidense no funciona bien para muchas personas, y por eso personas como Bernie Sanders y Donald Trump prosperan. Pero el sistema también está parcialmente manipulado. En lugar de que Sanders ganara en 2016 o 2020, obtuvimos a Joe Biden. Biden fue visto en su momento como una solución temporal, pero decidió no limitarse a 4 años en el cargo presidencial y aspirar a 8 años. Esto era imposible, dado que sus capacidades mentales claramente habían empeorado hasta el punto de que no es capaz de ser presidente durante otros 4 años. No está claro si podrá llegar al final de su primer mandato en enero de 2025, pero su entorno interno lo protege. Si no hubiera sido por esos desastrosos debates, tal vez ahora estaría postulándose para la presidencia y podría incluso ganar las elecciones en noviembre. Y de nuevo, esto indica que algo no está bien. El problema es que, evidentemente, entre esos 300 millones de habitantes, hay candidatos más dignos. ¿Puede este sistema producir mejores candidatos en el futuro? ¿Quién sabe? Para que el sistema pueda producir mejores candidatos, debe ser corregido. Y quienes son elegidos y llegan al poder no tienen incentivos para corregir el sistema. People who come into power have no incentive to fix the system because the system has put them in power. ¿Por qué el sistema los llevó al poder? No está claro si el sistema político estadounidense, que muchos consideran, incluido yo, roto, puede ser corregido en un futuro cercano. La mayoría de las personas afirman que si el sistema está roto, lo único que puede llevar a su corrección es una gran crisis, depresión, guerra u otra cosa. Most people argue that if you have a broken system, the only thing that leads to it being fixed is a major crisis, a depression, a war. Pero, con suerte, no enfrentaremos una depresión o una guerra. Pero si no ocurren esos eventos, es probable que el sistema no sea corregido. Quisiera ver a esas personas que aún creen que Estados Unidos está en perfecto estado, que Estados Unidos no está decayendo, y que la tesis del Occidente en decadencia es una invención del Kremlin. Si sigues mínimamente la agenda en EU, sabes perfectamente que el país está dividido en dos partes, como en la mitad del siglo XIX, los azules y los rojos, y se llevan, por decirlo suavemente, muy mal entre sí. La nación está dividida debido a la agenda liberal, a los problemas con la inmigración, a la economía estancada y a las perspectivas inciertas sobre cómo terminará el proceso de dedolarización de la economía mundial, iniciado por Rusia después de que se impusieran 16.000 sanciones a la economía rusa. Una deuda externa gigante de 35 billones de dólares es otro dolor de cabeza para la Casa Blanca. La economía de EU siempre ha estado y todavía está sostenida por la fe en la estabilidad del sistema político estadounidense. Sin embargo, considerando lo que está ocurriendo actualmente en el país, el atentado contra un candidato presidencial y los riesgos de una transición de poder no pacífica después de las elecciones, esa fe está comenzando a desvanecerse. No solo el mundo está gradualmente alejándose del dólar, de manera tan rápida que incluso Donald Trump lo menciona públicamente y sugiere que probablemente levantará las sanciones contra Rusia, sino que el mundo entero está empezando a deshacerse de los valores del tesoro estadounidense y a trasladar activos a oro. Todos se dan cuenta de que el hegemón está tambaleándose, y si caerá o no, parece ser más una cuestión de tiempo que de probabilidad. Por lo tanto, incluso en Washington, según lo que escriben en la prensa estadounidense, no parecen entender bien qué hacer con todos estos problemas. Trump, repito, parece comprender que la política de sanciones es excesiva y que rebota negativamente en la economía estadounidense, pero sin embargo amenaza con imponer sanciones a los países que se nieguen a usar el dólar. Es decir, esto es exactamente lo que dice Mearsheimer. Cualquiera que llegue al poder no tiene incentivos para reformar radicalmente el sistema. Estarán ocupados exclusivamente en hacer algunos cambios cosméticos, pero nadie insistirá en cambios radicales. Los cambios radicales solo ocurrirán debido a una crisis severa, cuando el país se divida en un nuevo norte y sur en términos militares, y entonces será necesario cambiar el sistema político con puños.